RadioTV.mx. La Oreja te ve y el ojo te escucha. A continuación, Espirales con Paola García en RadioTV.mx. RadioTV.mx presenta RadioTV.mx presenta Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol. Vale. Amigos de Espirales, buen día, buen martes, qué bueno que nos acompañan, pues ya estamos aquí. Hoy está con nosotros también Roxana Aguilar Camacho. Hola, Paola, buenos días. Qué gusto que estés acá. Igualmente, Muchas gracias por gracias. invitarme. Sí, muchas gracias por aceptar. Gracias. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que aparentemente es para las ladies, pero no, jóvenes. También es importante que los hombres comprendan esta situación de la relación que hay con del ciclo menstrual con el ciclo laboral. Correcto. Cosa sí. que suena muy locochón. Muy loca. Shon. Sí, es que tiene que ver eso, ¿no? ¿Cómo qué, no? Ajá, sí, o sea, aparentemente, parece muy desconectado, pero en realidad Exacto. hay mucha relación. Entre las dos cosas. Entonces, pues seguramente trabajas con chicas, entonces está bueno que tú también te informes. Y bueno, mujeres, entre mujeres, hay que saber esto también. Sí. Pero bueno, antes de pasar a conversar, entrar en materia, queremos hacer este pequeño ejercicio. Quienes es la primera vez que nos acompañan, bueno, solemos hacer esta linda tradición de hacer un pequeño ejercicio para volver al aquí y a la hora y conectar con este momento que es el único que hay. Uh-huh. Y bueno, hoy quiero aprovechar que está aquí Roxana para que ella nos guíe esta pequeña meditación o centramiento, como le quieran llamar, que prácticamente es darte unos 3-4 minutos para estar contigo, respirar e identificar en qué estás y desde ahí empezar el día o este espacio. Bueno, correcto. Entonces, pues te paso un poco el mando. Ok. Y somos tuyos. Perfecto. Yo voy a escuchar una musiquita aquí. Sí, te van a poner unas cositas que también quienes nos están acompañando lo están escuchando. Muy bien. Bueno, pues entonces, vamos a cerrar los ojos. Cerrar los ojos aquieta todo el bombardeo de imágenes visuales que recibimos por segundo. Y eso ayuda a crear como una visión interior, como una mirada interior. Y en esa mirada interior nos vamos a centrar. Y en este enfoque y en esta conciencia vamos a darnos cuenta de cómo se encuentra nuestro cuerpo en este momento. Este maravilloso vehículo físico que elegimos para vivir esta vida en esta tierra. Y percibimos todas y cada una de las sensaciones que en este momento están sucediendo en nuestro cuerpo. Desde la temperatura y el efecto de la temperatura en nuestra piel, desde el latido de nuestro corazón, desde cómo se siente el peso y la densidad de nuestro cuerpo en la silla o en el lugar donde estemos sentados o recostados incluso. Nos damos cuenta de los aromas que están en este momento circulando en el aire. Descubrimos la presencia del palpitar de cada una de las células de nuestro cuerpo. Estas maravillosas células que crean órganos, estructuras, que crean redes por donde sucede todo el tiempo el movimiento, la vida, la pulsión de la vida del cuerpo. Caemos en cuenta de cómo estamos respirando.
Y en la conciencia de que en la respiración está el halo de la vida, inhalamos profundo y exhalamos. Y volvemos a inhalar profundo, cada uno a su ritmo y a su forma. De esta manera, aterrizamos en el aquí y en el ahora para vivir plenamente esta experiencia, para vivir plenamente este momento. Visualizando a nuestro cuerpo como si fuese un árbol. Imagina ahora a tu cuerpo como si fuera un árbol. Imagina que de tus pies crecen unas enormes y grandes raíces, unas raíces fuertes que poco y lentamente se van profundizando al centro de la tierra. Siente cómo conectado o conectada a la tierra, empieza a circular esta energía de la cual ella nos alimenta. Esta sensación de tener raíces grandes y profundas arraigadas a la tierra nos da arraigo, nos da firmeza, nos da autodeterminación. Nos da esta fortaleza que nos permite seguir de pie ante cualquier circunstancia. Visualiza tu tronco fuerte, abundante, del cual crecen unas ramas también abundantes, grandes, prósperas. De estas ramas crece un hermoso follaje verde con unos lindos frutos rojos. Esta copa del árbol, en la cual se encuentra la punta de tu cabeza, te conecta al cielo. Eres el árbol perfecto de conexión entre la energía del cielo y la tierra. Siente esta conexión, siente este flujo de energía. Siente cómo a través de la punta de tu cabeza, de esta copa de tu árbol, te conectas con tus ideas, con lo imaginario, con lo visionario. Te conectas con tus metas, con tus proyectos. Te conectas con esas imágenes de cómo te quieres ver en 1 año, 3 años, 5 años. Y al tiempo que te conectas con este futuro inmediato, también arraígate fuertemente a la tierra. De esta forma y gracias a este arraigo, es como podemos materializar todo lo visualizado. Este arraigo que nos conecta con los recursos personales, con los recursos exteriores que podemos hacer uso y aprovechar para poder ir materializando cada uno de los sueños, cada uno de los propósitos, cada una de las metas. Es una realidad que en este momento está circulando a nuestro alrededor cada una de esas herramientas. Lo único que necesitamos es verla, pedirla, solicitarla, acercarla a nuestra red de influencia, para entonces ocuparla, instrumentarla y poder co-crear. Co-crear cada una de esas realidades que hoy miramos, que hoy intencionamos, que hoy son un propósito y que mañana serán una realidad. Inhala profundo, a tu ritmo, a tu tiempo. Inhala y exhala, haciendo conciencia de tu gran poder co-creador. Tal como lo hace un árbol,
para darnos unos ricos y exquisitos frutos que podemos disfrutar. Así en esencia somos los seres humanos, co-creadores, gestadores, gestadores de experiencias que también podemos disfrutar. Lentamente, a la cuenta de 3, vamos moviendo nuestro cuerpo, incorporándonos en el aquí y en el ahora. 1. Con esta gran conciencia y esta gran energía de empoderamiento. 2. Que te va a dar la posibilidad de ver cuánta herramienta puedas utilizar, cuánto recurso puedas utilizar el día de hoy. 3. No quiero regresar. Se siente la abundancia, ¿no? ¿Cómo no? Wow. Muchas gracias. Eso. Gracias. Gracias por Qué esta regalo. oportunidad. Me conecté con mi árbol también. Sí, qué bonito. Qué bonito. Es que de verdad estoy convencida de cómo unos minutos nos llevan a una disposición totalmente Diferente. distinta, sí, y generadora, ¿no? Sí. O sea, estar consciente de que es a partir de mí Ujú. y que para muchos puede sonar así como, que si dependemos de muchas cosas, sí, porque interactuamos, pero al final de cuentas estamos en una co-creación constante. Sí. Totalmente. Ay, sí, y me gusta mucho tu ejercicio porque nosotros veníamos caminando aquí al programa y justo ahora siento una conexión contigo diferente a partir de estos 5 minutos de contactar a tu interior con lo que veníamos platicando hace un momento, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. se siente la diferencia de estar. De estar Se presente, está de claro. forma distinta. De regresar al aquí y ahora. Ah, sí. Sí, totalmente. Sí, sí, qué rico. Muchas gracias. Gracias, Pau. Gracias a ti. Cuéntanos, Roxana, ¿cómo está esta onda de que existe un vínculo en el ciclo menstrual y el ciclo laboral? Sí. ¿Cómo funciona? Imagínate lo que podríamos hacer las mujeres si supiéramos cuáles son como nuestros ritmos para saber el tipo de rendimiento o de productividad o de creatividad que podemos aprovechar en un proyecto o en un día de trabajo. Okay. En las 4 grandes fases del ciclo menstrual, siempre vamos a comenzar la cuenta por el primer día de menstruación. Entonces vamos a visualizar así como si fuera un pastel, primero las grandes 4 partes de este ciclo menstrual. Del día 1 al día 6 aproximado, esta cuenta no es como exacta, es aproximada. Okay. Aquí la idea es como que cada mujer haga como su conteo personal, ¿no? Como su registro personal, exactamente, y vaya identificando esas etapas. Pero la primera, el primer cacho de pastel, por decirlo de alguna manera, es la menstruación, desde el primer día de menstruación, del primer día en que sangramos al 6º día. Y esa fase se conoce como una fase reflexiva, que es la etapa de la menstruación, la fase reflexiva. Si hiciéramos una equivalencia, por ejemplo, con el mar, con el océano, hay momentos en que el océano está o el mar está en marea baja o marea alta. Sí. La marea baja es exactamente la misma energía que la menstruación. Los días que estás en Los días, exactamente. ¿Eso qué significa? Que la energía baja, exacto. O sea, la energía baja en el sentido de que el cuerpo físico no tiene todo el potencial para hacer actividades físicas y rendir todo el tiempo. Okay. O sea, es más como una etapa de quietud, ¿no? Es una etapa, como dice la palabra, reflexiva hacia adentro, como lo que acabamos de hacer hace un momento con el ejercicio de meditación. Okay. Se han hecho estudios con electroencefalogramas donde se hacen lecturas de mujeres durante la menstruación y se ha descubierto que las ondas cerebrales son muy parecidas de cuando la etapa profunda de sueño, aún estando despiertas cuando se está en la menstruación. O sea, podemos adjudicar la expresión de ando en mis días zombie. Exacto. Ando en mis días. Exactamente. Okay. Y fíjate que ahora que dices ando en mis días, es muy gráfico esto de ando
mis expresión días. súper O sea, son común. mis días. Es tu día con respecto a que es tu espacio, es tu tiempo, es el momento para voltear a ti. Sí. Ok, lindo. Okay. Entonces, imaginémonos en un día de trabajo o en unos 6 días de trabajo, por ejemplo, que coinciden con estos días de menstruación, que son los días en los que tienes que atender, supongamos, como muchos clientes, muchos proveedores, en los que tienes que estar, tienes un equipo de trabajo, supongamos, y tienes que estar al tanto de Al las frente. necesidades de todos menos de las Resolviendo. tuyas. Ajá. Exacto. En ese momento, esa actividad laboral va a ser como un choque, por decirlo así, porque es como el otro lado de la moneda de cómo está tu cuerpo y tu ser energético en ese momento. Porque justo en esos días la mirada es hacia ti, la necesidad de cubrir la prioridad eres tú. Pero si tu asunto laboral de pronto te pone en la necesidad de tener que atender muchos asuntos que te desligan de cubrir tus necesidades o cubrir tus requerimientos más importantes, vas a entrar en un conflicto. Uy, en pues, un desgaste. Estamos en un conflicto porque ni modo que, a ver, jefe, dime mis 6 días, ¿no? Mis 5 días de ausentismo. Claro. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué se podría hacer? Lo más recomendable podría ser que las empresas empezaran a crear como una cultura organizacional, como Incluyendo tipo Google, ¿no? Ajá. Que a mí me encanta, por ejemplo, poner mucho de gran ejemplo a la empresa Google aquí en México, porque es una empresa que tiene mucha conciencia de estos momentos de creatividad y estos momentos de meditación y estos momentos en que las personas necesitan su tiempo, ¿no? Para poder hacer y generan desarrollar el contexto, ¿no? Exacto. Para ver, tú estás creativo, Exactamente. necesitas esta atmosfera. Exacto, generan el contexto y tienen mesitas de juegos Sí, para todo. niños, hombres y mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta saloncitos de meditación, hasta masajes también, ¿no? Sí, sí, sí. Para Para juegos niños de grandes y más videos, grandes. para niños grandes y más grandes, ¿no? Para pintar, para dibujar, para patinar. O sea, se crea, como tú dices, realmente el contexto para hacer eso. Y algunas empresas ya están abriendo un poco las puertas, ¿no? Para los temas de meditación, yoga, risoterapia, por ejemplo, sí. ¿no? Pero creo que sí necesitamos hacer más cosas de esas. Ahora, Pues que ¿qué esto puedo es muy hacer? orgánico, o sea, es algo Exacto, exactamente, ¿no? Pero bueno, supongamos que en este momento pues nos está escuchando alguien que está en una empresa que no ha tenido la apertura para poder hacer eso y son como tiempos muy rígidos y es una cultura muy convencional, muy clásica, muy tradicional, digamos. Y aquí viene algo súper importante que hemos platicado en otros programas que tiene que ver con la sororidad femenina, con la solidaridad entre mujeres. Okay. Si entre mujeres comprendes que esto te pase a ti, puedes comprender que esto le pasa a tu compañera de trabajo o a la gerente o a tu proveedora o sea, todas las mujeres con las que te vinculas en el día laboral, les pasa exactamente lo mismo. Entonces, si tú tienes, o sea, todos tenemos un equipo de trabajo, todos, hacia lo vertical o hacia lo horizontal. ¿Estás de acuerdo? Entonces, aquí es cuando entra el tema de sororidad. Si yo tengo una comunicación, si yo creo una comunicación abierta con mis compañeras de trabajo, con todas las mujeres que están vinculadas conmigo, puedo hacerme esta labor de campechanear las actividades, de distribuir las actividades, como este gran ejemplo de los patos. Los patos cuando andan juntos, ¿no? Y van volando en pirámide, Parvada. exacto, en parvada, van como en triángulo. Y entonces el de la punta, el puntero, va creando la energía y va jalando la dirección, Va guiando. ¿no? Exacto, de todo el grupo, de todo el colectivo. Cuando éste llega a su límite de energía y se cansa, cede el lugar y se pasa hacia atrás y otro toma su lugar. Es algo parecido con lo que las mujeres podemos hacer. A mí me pasa por ejemplo, con Paulina, ¿no? Que es la que se encarga de relaciones públicas en redes lunarias. Tenemos la gran fortuna de que cuando ella está en marea baja, yo estoy en marea alta. Okay. Entonces, cuando ella está en marea baja y tenemos que hacer unas cosas que necesitan acción inmediata, rápida, es cuando yo entro ahí, ¿no? Al desquite, digamos. O sea, cuando yo empiezo a hacerme cargo de esas actividades. Y cuando a veces yo estoy en marea baja, ella también me apoya en ese sentido y toma las actividades que yo en ese momento no estoy al 100 para hacer. O sea, sí las puedo hacer, pero el precio es alto. Claro, sí, y el tema es que también si estás en aceptación con toda tu feminidad y con la naturaleza de estos ciclos, no es una etapa de sufrimiento. Es una sugerencia que en esos días,
reflexiones o veas en qué estás, pero no es o sea, porque hay una Así asociación. es. Sí. O sea, hay un hasta expresar así, estoy en mis días. Así o sea, es es. como, qué mala onda. Sí, Y no, tiene que estar ser en mis así. días solo es eso, o sea, denme Ajá. chance, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, denme sí, sí. chance, de veras. Y más, creo, ¿no? Más que denme chance porque la gente, o sea, como, ¿por qué tiene que atenderte? Atiéndete tú, ¿no? Ujú, o sea, como, ujú, ujú. éntrale, Ujú, ujú. creo. Sí. No sé cómo lo veas tú. Sí, yo creo que es como 50 y 50, porque las personas no se van a enterar que necesitas Claro, todo ese a tiempo eso me si no se refiero. los haces saber, Ok, correcto, va, sí, ajá. ¿no? Claro, o sea, de ti depende mucho comunicar, ¿no? Hacer Sí, sí, saber, sí. digamos, Sí, sí, esa sí. parte. Y a mí me gusta, mira, es como Y hay tanto tabú de que, uy, Sí, exacto, claro, o sea, es que hablar de eso implica también abrirte, ¿no? Claro. ¿Y cuántas estamos dispuestas a abrirnos? sí, sí, sí. No sé tú qué opines, Paola, pero para mí es como una utopía decir, pues es que mi vida personal en el trabajo, o sea, el trabajo y mi vida personal son dos cosas completamente distintas, ¿no? No se pueden combinar. Ahí sí, la dejo, voy a dejar mi vida en Exacto. la puerta y aquí entro, ¿no? Ándale, exacto, es una utopía. Quien lo logre, mande la fórmula. Claro, porque no, o sea, es imposible realmente. Te vinculas todo el tiempo con seres humanos, ¿no? O sea, estamos, ¿qué? De 8 a 12 horas en promedio en el trabajo, realizando a un veces trabajo. estás mucho más horas ¿O que más horas? con tu familia, Así en tu es. casa, contigo. O sea. Así es. Entonces, o sea, ahí realmente desarrollas tus vínculos, ahí Sí, realmente total. desarrollas muchas cosas y pues es todo un reto Sí, abrirnos sí. a ese espacio. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos a seguir aprendiendo de estos vínculos del ciclo menstrual con el ciclo laboral. Gracias por estar con nosotros. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol. Bueno, entonces estamos de regreso aquí con Roxana Aguilar Camacho de Redes Lunarias, aprendiendo sobre el vínculo que hay en el ciclo menstrual y el ciclo laboral. Ajá. Entonces, esta parte de reflexión que es durante nuestros días sería una primera, por decirlo, una primera fase. Exacto, digamos, Ajá. que es la primera etapa, ¿no? Ujú. Antes de pasar a la segunda fase, Pau, quería compartir que es para comprender esto de los costos. Hay costos que nuestro Costo-beneficio. cuerpo paga, que Ajá. nuestro ser paga, que nuestra energía paga por de pronto situarnos en experiencias que están como en contra de la etapa que en ese momento está dispuesta, digamos. Ándale. ¿Y Hay para cuánto me costos. alcanza? Entonces, mira, te voy a poner un ejemplo, así Ajá. muy claro para entenderlo. A ver. Vamos a hacer una equivalencia entre el cuerpo de una mujer Ujú. y el planeta Tierra, la madre Tierra, ¿no? Los dos son cuerpos, un cuerpo planeta y un cuerpo físico de una mujer. Que es la misma con un naturaleza útero. de crear. Es exactamente y la misma es naturaleza. una réplica de nuestro cuerpo Así de la es. madre tierra. Así como existe primavera, verano, otoño, invierno en la madre Tierra, que son las 4 grandes estaciones del año, ¿no? También son 4 grandes estaciones las del ciclo menstrual de la mujer. Ok. Tanto en el ciclo menstrual de los 28 días como como los ciclos de las etapas de vida, ¿no? Ok. Como en el caso de la niña, como en el caso de la Sí. adolescente, como en el caso de la mujer Adulta adulta y la etapa
de la El plenitud. tercero, ajá. Exactamente, ¿no? Son 4. Entonces hay mucha relación, hay un vínculo muy, muy directamente, muy, muy parecido, muy equivalente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Nosotros sabemos que cuando se producen alimentos, frutas y verduras, cuando la madre tierra produce frutas y verduras, cada fruta y verdura tiene su estación. Por eso se conoce este concepto de la fruta de estación. Sí, o la verdura de ahorita estación. La de la granada, el chile en nogada, por ejemplo. Del chile en nogada, que estamos ahorita, por ejemplo, en la temporada de granada. Sí. ¿Qué pasa con estas frutas y verduras en ese tiempo cuando es estación? Son muy baratas, ¿cierto? Sí. O sea, las encontramos muy baratas en cualquier lugar, en el súper o en el mercado o en el tianguis. Ahora, ¿qué pasa con es que se vale, ¿no? Con este trabajo del hombre para satisfacer pues la gran producción, ¿no? Alimentar a miles de habitantes, y entonces se crean estos procesos de producción donde se crean frutas y verduras fuera de sus estaciones naturales. Y es viable, se puede. Podríamos encontrar granada en el mes de abril, por ejemplo. Uh-huh. Pero el costo es más alto. La granada va a costar más dinero, o sea, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque el proceso de producción, estamos esforzando a la naturaleza para que nos dé granada en abril. Claro. O sea, no es su momento. No son sus condiciones. Exactamente, no son sus condiciones óptimas para que se geste la granada. Okay. Así es. Así es la naturaleza, ¿no? Entonces, si bien nosotros como seres humanos hemos aprendido a moldear, a controlar a la naturaleza de ciertas maneras, a manipular. Sí, total. ¿no? A producir lo que se quiera producir en la etapa que sea. Correcto. Uh-huh. Pero la naturaleza es la naturaleza. Y creo que este es uno de los puntos más importantes de este tema, como de muchos temas de ecología y de sustentabilidad, ¿no? Con el problema del planeta, que tenemos que empezar a darnos cuenta del respeto que nos merece la naturaleza y regresar a ese respeto, alinearnos con ese proceso natural. Y el ciclo menstrual es eso en las mujeres, es regresar a ese ciclo natural. Porque yo podría hacer, como te decía hace un momento, generar una agenda del día, una actividad en esos días, sin importarme el periodo de mis días, mi periodo menstrual. O sea, no le doy importancia y digo, ay, eso es una jalada de los pelos, ¿no? Y puedo hacer yo mi agenda. Sí se puede hacer, eso es real. Así como esforzamos la producción para hacer granada en abril, así le hacemos. Pero el costo... Hay mucha falta de estar en contacto con esta información. Así es, pero el costo va a ser alto. ¿Y cuál va a ser el costo? El cuerpo es el que paga factura. Claro. Si ponemos atención, esos días se pueden crear más situaciones de tensión muscular en el cuerpo, pero también, por ejemplo, producir una situación de estrés, ¿no? Que crea toda una fórmula química, biológica en el cuerpo a nivel orgánico. Ajá. Y entonces, pues claro, después resulta que terminamos con cuadros de gripe viral, ¿no? O de principios de neumonía, que a mí me pasó una vez, por ejemplo, ¿no? Cuando llegué a forzar así a ese nivel. O sea, el diagnóstico con el doctor fue, usted está a punto que le dé neumonía, o sea, de usted depende si le baja o... Y tú por andar forzando en una etapa reflexiva para estar sacando todo. Así es. Más lo que tú dices, ¿no? Más el costo en nuestras relaciones. Porque, bueno, claro, en ese que momento... es un desgaste emocional muy, muy fuerte. Así es. Entonces, bueno, vamos a explotar en algún punto determinado y le vamos a cobrar eso a una relación, ¿no? Vamos a estar de malas con alguien o le vamos a reclamar algo a alguien que... Y algo que nosotros ni siquiera entendemos. Era lo que decíamos la otra vez en Facebook, chicos. No es que ustedes no nos queden, es que nosotras tampoco. Sí, claro, exacto. Es que apenas estamos entendiéndonos, ¿no? Exacto. Pero pues está fácil, porque si nosotros nos entendemos, ya les hacemos saber a los demás. Por añadidura. ¿No? O sea, va a ser sencillito. Claro. Y si un grupo de mujeres en un área, en un departamento, en un proyecto, sabe esto... O sea, puede planear todo el proyecto, puede planear toda la jornada en función de quién le entra a qué y cómo hacer las actividades y cómo hacer las tareas. O sea, pregunta para integrar un equipo. ¿Cuándo es tu periodo? Ándale, ¿cuándo fue tu primer día de sangrado? Así anda es, reflexiva. Tu primer periodo menstrual. Sí, anda reflexiva o anda dinámica. Vamos a hablar de la siguiente etapa en estos cuatro grandes pedazos del pastel. Vamos a hablar de la etapa espejo, que es la etapa de la ovulación, que es la etapa expresiva,
¿no? Es la contraria, para después hablar de las transiciones. Ok, Ajá, a que los es la, 15 días, ¿no? Exacto, esto está entre el 12º y el 16º día, ajá, a partir del primer día de menstruación. Ok. ¿Qué pasa? Que en la parte... La ovulación, exactamente, que se parece mucho, bueno, no se parece, está como ligada energéticamente a la etapa de la luna llena, que es la marea alta, ¿no? Por eso la luna llena sube la marea. Suben las aguas. Así es, suben las aguas. Entonces, ¿qué pasa en la ovulación? Que aumentan los niveles hormonales, ¿no? Entonces, estamos al máximo. Ahí sí estamos al máximo. Y es expresiva, ¿por qué? Porque tenemos todas las condiciones óptimas para verbalizar, para crear. La actividad física, o sea, es pan comido, ¿no? Realmente podríamos hacer una agenda de estar en diligencias en la calle todo el día y todavía en la noche irnos de fiesta con nuestros amigos, ¿no? Con nuestros cuates y no tenemos ningún problema, ¿no? En ese sentido. Entonces, esa es como la etapa espejo de la etapa reflexiva, que es la menstruación. Aquí está la ovulación. Que es ¿cómo se llama? ¿Dinámica? Etapa etapa expresiva. Etapa expresiva. En esta etapa expresiva es cuando tenemos, por naturaleza, como que todo se presta por la parte del cuerpo, por la parte mental, psicológica, por la parte de la energía, como para vincular hacia afuera. Todo lo que tiene que ver con lo exterior es muy fácil. El contacto con clientes, con proveedores, hacer una presentación, vender una idea, presentar un proyecto para pedir fondos. O sea, todo lo que tiene que ver con comunicación externa, porque mientras en el periodo reflexivo, en la menstrual, estamos en lo interno de qué quiero, para dónde voy, qué pasó ¿Cómo aquí. le hago aquí? Exacto, ahí surgen las grandes ideas. En la siguiente fase, que ahorita más adelante vamos a hablar de eso, se empiezan a instrumentar y aquí ya instrumentadas se comunican con esa claridad. Exactamente, esa acción completamente. Punta de lanza. Así, exacto, es la punta de lanza como el ejemplo de los patos. Exacto, es el pato que va punteando la dirección y el rumbo del equipo, del proyecto o de la idea, ¿no? Entonces, hablando otra vez de sororidad, pues aprovechemos en los momentos en que las mujeres estén en esa etapa, en el día del 12 al 16, porque ellas están en el momento óptimo para entrarle a esas tareas, a esas actividades, en ese momento, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, si tenemos que dar un gran discurso, si tenemos que hacer un reporte, si tenemos que hacer un análisis estadístico, o sea, en ese momento la cuestión mental está muy lúcida. En el momento menstrual, que es la reflexiva, digo, la parte matemática, la parte cognitiva, la parte intelectual, está un poco más pasiva, ¿no? Entonces, estamos más lúcidas en la otra etapa, ¿no? Y esas son los dos grandes ejes, la marea baja, que es la menstruación, del día 1 al 6, y el eje de la marea alta, que es la ovulación, del día 12 al día 16. Aproximado, repito, estas cuentas no son exactas, son aproximadas, puede ser 2, 3 días antes, después, dependiendo de cada mujer. O sea, ¿no? Cada mujer tiene su propio ciclo único. Entonces, incluso, fíjate, un ciclo menstrual en un mes puede ser diferente al siguiente mes en la misma mujer. Por eso la importancia de registrar cada mes qué pasa en cada día, qué nos pasa en cada día. ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Cómo está nuestro ánimo? ¿Cómo están nuestros pensamientos, nuestros sueños? ¿No? Entonces, la primera recomendación es... Me quedé así. Pensando, pensando. La primera recomendación es realmente llevar un diario. O sea, es súper recomendable porque para llegar ahora sí que tener la maestría de conocer este ciclo en nosotras. En ti, claro, de identificar cómo influye cada etapa en tu andar, ¿no? Exacto. Entonces, lo vamos a saber a través de un diario. No hay otra forma. O sea, es la manera en que vamos a ser como conscientes en esta proyección de información, porque esa información es oro molido, es conocimiento de nosotras mismas. Y es la forma en la que lo podemos hacer capitalizable, ¿no? Porque es muy diferente, no sé si a ti te pase, a mí me pasa, pero es muy diferente cuando uno dice, ay, como que sentí que el mes pasado, cuando estaba en mi periodo, hace poco me decía una mujer, que estuve con Marina Palmer en un programa y me dijo, yo me he dado cuenta, gracias al registro que he hecho, que cuando que días antes de mi periodo siempre tengo ganas de azúcar.
y después de mi periodo, ¿no? Tengo ganas de Total. cosas O picantes. sea, ya es así de chocolate. O sea, es como, ¿dónde están los chocolates? Sí, a mí me da por ahí. Ajá, ¿no? Exacto. Entonces, y comprender eso, o sea, darnos cuenta que eso pasa, es decir, wow, este es como Claro. la forma, ¿no? En la que se va haciendo el ciclo en nuestro cuerpo. O sea, es identificar esos pequeños detalles, ¿no? Ok. Gracias al diario. Claro. Para mí es súper chismoso eso. O sea, cuando ya decidí, ya checo, yo, claro, con razón. Venga, Exacto, Andrés, ya venga. tiene sentido. Sí, Sí. y es que, por ejemplo, los días anteriores, que es esta etapa se llama creativa, que ya Previo a entrar a la reflexiva. exactamente, previo a entrar a la menstruación, que es cuando se empiezan a presentar los famosos cólicos premenstruales o todo el síntoma, El que tú el cuadro tengas, premenstrual, el que tengas, exacto. O sea, hay diversos síntomas físicos, ¿no? Que ojo, en un programa nos compartiste que no tiene que ser No doloroso y necesariamente. a veces hay mucha gente programada que, uy, todavía ni le duele nada y ya se está quejando, Exacto. entonces ya programa el cuerpo de que sí, acuérdense, células, tenemos que doler, Exacto. y no tiene que ser así. Exactamente, exacto. Pero ¿qué pasa en esa etapa? Lo que sucede es que el nivel hormonal baja. Y hay igual, ¿no? Como muchas investigaciones donde hay una relación entre los niveles hormonales bajos y los cuadros depresivos. Es decir, Ok. lo que tenemos que atender aquí como prioridad es la alimentación. Creo que esa parte es básica o clave para poder entrarle a la parte emocional, es decir, para poder tener una emocionalidad placentera, Sana en la parte sana, reflexiva. equilibrada, exacto, en la parte reflexiva. La prioridad es la alimentación. ¿Y hay una recomendación o es tú también identificar a ti que te beneficia? Yo creo que las dos, pero sí hay también como recomendaciones muy universales que tienen que ver con disminuir las grasas, ¿no? Las grasas saturadas, la sal, el alcohol, por ejemplo, y también el azúcar, ¿no? Es como disminuir. Entonces, chocolate, ¿qué lo más onda? recomendable, por ejemplo, ahí sería más bien como la alimentación de las experiencias, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una risoterapia, ¿no? O con una Claro, experiencia, exacto, que te sube la serotonina o te sube como Sí. estos ingredientes químicos naturales que tiene nuestro cerebro, Sí, nuestro o sea, cuerpo. No te pongas a ver una Exacto. película deprimida y Exactamente. Bridget Jones. Exacto. Si estoy en una etapa de duelo, pues no me pongo a ver, ¿no? Ahí las cosas que me ponen súper down, Sí, las súper fotos. Exactamente, ¿no? O en Ok. el trabajo igual. Mira, también pasa y tiene que ver con el clima. Ahora que hemos estado en días muy lluviosos, pues también los días lluviosos, o sea, darnos cuenta que eso existe, pero no clavarnos en ese. Cuando yo me doy cuenta que el día lluvioso también puede afectar mi emoción porque es real, cuando hay sol, los niveles el ánimo sube, ¿no? Ujú, O sea, ujú. el ánimo sube. Y cuando hay lluvia, el ánimo baja, porque la ausencia de sol también impacta orgánicamente al cuerpo, a la energía del cuerpo. Sí. Pero si yo entiendo esto, pues me preparo. O sea, me preparo justo para hacer cosas que levanten mi ánimo. Si me estoy dando cuenta que un día lluvioso o un día sin sol nublado Sí. me está afectando. Claro, busca esta amiga o este amigo que va a sacar Exacto. las carcajadas. Ayúdate que yo te ayudaré. No, sí, es justo lo que mencionábamos hace Sí. un momento de lo que hace Google en su empresa, o sea, generarte el contexto para no irte al hoyo así tan en picada. Ajá, sí, sí. Sí, y no decir que estás pasando por una mala racha, sino darte cuenta, si con suma conciencia, de todos los aspectos internos y externos Claro. que tienen que ver con cómo te sientes en el día. Claro. Vamos a hacer un pequeñísimo corte y regresamos. Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir aquí aprendiendo juntos.
Pues estamos aquí cotorreando. ¿Qué pasa con estas etapas de transición? Que bueno, un resumen para quienes se trajeron un poco. Tenemos la etapa de los mejores días del mes, que Ajá. es la de reflexión. Correcto, Cuando te correcto. está bajando. Exacto. Luego, tenemos la etapa que es la opuesta, cuando estamos ovulando, que es la etapa expresiva. Que es Correcto. cuando estás a tope, resolver, hacer, mira, que no sé qué, todo el día, maratón, y luego sigues de fiesta y ta, ta. Correcto. Y están estas dos etapas de transición. Así es. Que la previa a los días menstruales es la Creativa. Correcto. Ujú. Correcto. Y que es esta etapa, ¿cuál es la principal característica de esta etapa creativa? Que estás creando. La principal característica en esta etapa es como ordenar o recapitular. Es decir, es la etapa previa con la que se cierra el círculo. Entonces, es como en los proyectos, ¿no? Arrancas el proyecto, desarrollas el proyecto, evalúas el proyecto. Es como el feedback. Ajá. Exacto, es como el feedback, exacto. Ujú. Es como decir, de todo este proceso, de todo este ciclo, Qué pacho. ¿qué me sirvió, qué no me sirvió? ¿Qué vuelvo a hacer? ¿Qué no vuelvo a hacer? Y eso lo hacemos intuitivamente, independientemente de que no sepamos todo o no. Si estamos conectadas con nuestro interior, como al principio lo hicimos con el no, ejercicio. vas como el borras sí, y no así te es. enteras. Si no, vamos como piloto automático, Ujú. completamente desconectadas y más bien vinculadas al ritmo de la empresa. Claro. Porque la empresa tiene un ritmo, ¿no? Y es resultados los 28 días de la luna. Así es. Sí. Esa es la gran paradoja. O sea, la empresa tiene un ciclo que te dice todo el tiempo productividad. O sea, mientras estés aquí en la organización, ¿no? Tienes que ser productivo y dar resultados y bla, bla, bla. Entonces, es como un ciclo lineal, donde todo el tiempo tienes que estar en la productividad. Ujú. Pero ¿qué pasa con el ciclo natural de nosotras las mujeres? Nuestro ciclo es oscilatorio, o sea, es un círculo. A veces estamos en marea alta, como en el caso de la ovulación, y a veces estamos en marea baja, y a veces estamos en transición entre una etapa y otra. Sí. Entonces, ahí es cuando en nosotras se presenta el gran arte de conectarnos con nosotras para saber sortear el ritmo lineal que exige la empresa. O el Ok. ritmo lineal que exige el proyecto. Sí, como capitalizarlo, ¿no? Así Y es. aprovecharlo al máximo y con mucho gusto, no Así con un es. sufrir de Sí. víctima, ahorita estoy en esto. Exactamente. Ujú. O sea, comprender que en nuestra naturaleza hay recursos, porque es un recurso bajarle al volumen, bajarle al Claro. ¿no? Así a lo completamente en el clímax, o sea, es un recurso bajarle porque ahí es cuando te ríes y como dices, Y el observas. feedback, exacto, es decir, Sí. pues pasó esto y pasó así, o sea, en esta cuestión creativa es cuando realmente acomodas Sí, y reajustas. creas un nuevo orden, exacto, porque es como cuando te enlistas o te pones alerta para el siguiente ciclo. Claro, que ya vas a volver empieza a con tu salir a la siguiente carrera menstruación. y te puede a ver el uniforme, lo necesitamos así, necesito que los lentes sean aerodinámicos, no sé, para Exactamente. correr un poco distinto. Así es. Y en esos, generalmente en la etapa creativa, en la etapa reflexiva, es cuando surgen las grandes ideas que se hacen tangible cuando las anotamos, porque pasa, o sea, a mí me ha sucedido, tengo una gran idea en el camión, voy en el camión en el metro, ¿no? ¿Te ha pasado? Exacto. Y digo, pero ya sabes, no vas así como en el trajín de la locura y hora pico, las 6 de la tarde, y de pronto dices, bueno, llegando a la casa la anoto, llegando a la Ya casa la valió. anoto, llegas y se te olvida, Qué y el otro día me quiero tranquila. acordar, exacto, Sí. o sea, se te fue Sí. esa información, se te fue Son esa esos información. momentos Así iluminados. es. Entonces, Sí, esa es la ¿dónde gran quedó? ganancia de registrar y de aterrizar. Esos lapsus así de insight, ¿no? Cuando te cae así el 20, porque ves algo en la calle y te conecta con tu idea que traías ya antes y ¡pra! Embona algo maravilloso Claro. y de ahí sale, o sea, el Claro. gran proyecto. Entonces, esa es la ganancia de esas etapas. Sí, Porque sí. además las empresas ganan, si nos damos tiempo a nosotras, las empresas ganan, porque si estamos bien nosotras, va a estar bien todo lo que hagamos. Y el Entonces, la impacto que empresa tenemos gana. en el equipo, Así independientemente de es. género. ¿no? Así es, Ujú. así es. Entonces, en los eventos también de recursos humanos, o sea, se ha hablado 1 y 1000 veces de este equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Y la vida personal, en esencia, es eso, conócete a ti mismo.
O sea, date el tiempo a ti, date lo que tú necesitas, ¿no? Tanto en desarrollo intelectual como en capacitación, como en desarrollo emocional, ¿no? Como en experiencias, como en atenderte, como en... Sí, no, y estas etapas, bueno, ahorita vamos a la segunda, pero creo que son parte también del ciclo de un día. O sea, así es. Y independientemente mujer o hombre, o sea, pasamos por ahí, Así ¿no? es. O en alguna decisión o en algún paso, si pasas por o si estuvo bien, pues es reconocer esto o cómo mejorarlo, y si no estuvo también, pues también es como por ahí no, y le aprendemos, pero no hay error, es experiencia. Exactamente, exacto, es experiencia. Pero cuando tienes todo este conocimiento, te anticipas, planeas, puedes cambiar algo, modificar algo con suma facilidad. Claro, por ejemplo, yo tengo que tener chocolate sin azúcar. A la mano. Risoterapia todos estos días que vienen, ¿no? Para ti, más si son días lluviosos y te ponen así medio down. O sea, ir a echar el cafecito, ¿no? Con la amiga para platicar y pelotear cosas. O sea, es de gran ayuda. Te estaré llamando. Ya estaremos ahí tomándonos el cafecito, ¿no? Entonces, la otra etapa de transición, que es la segunda, que es del 7º al 11 día en promedio, es la etapa dinámica. Es la etapa dinámica. ¿Qué pasa en la etapa dinámica? Es cuando el óvulo se empieza a madurar o empieza a prepararse para después ser fertilizado, ser liberado en la etapa ovulatoria, ¿no? Como tal. Entonces, en la fase dinámica generalmente lo que sucede es que todas nuestras capacidades cognitivas funcionan al máximo, y es cuando encontramos como muchas herramientas de conexión entre las cosas. Esta etapa es la óptima para encontrar recursos, tanto internos como externos, para todo lo que queremos hacer en el día o en el proyecto, ¿no? Y recursos, llámese información, recursos financieros, recursos de algún software, por poner algún ejemplo, ¿no? O sea, son los momentos en los que estás como articulando todo el tiempo cosas. Exacto. Para acá. Exacto, exacto. Haciéndote recursos. Esa es la característica de la dinámica. O sea, es cuando puedes conocer, ampliar tu red de networking, ¿no? Para, como tú decías, yo ya estoy visualizando y digo, quiero estar en el lugar donde haya un mayor impacto en mis acciones, ¿no? Y tú ya estás en esta etapa dinámica, seguramente es cuando estás más alerta y más perceptiva de que aparezca el recurso y que tú lo puedas aprovechar. Identificarlo, así es. Entonces, nuestras capacidades están, sobre todo cognitivas, psicológicas, están al tope, en el clímax, en ese sentido. O sea, tenemos la agudeza intelectual o cognitiva de poder, como tú dices, como que enlazar significados, como enlazar... lo que yo hago intuición y lo que tú haces. Sí, la intuición está en la menstrual, en la primera. Ahí está la intuición, porque la intuición es completamente introspectiva. Entonces ahí la intuición está como al clímax. La intuición está presente en todo el ciclo, pero en el caso de la menstrual está en el clímax, que es el día del 1 al 6. La reflexiva. Así es, en la reflexiva, así es. Pero está presente en todo el ciclo, así es, todo el tiempo. Sí. Así es, ¿no? Entonces, esos son los 4 cachos del ciclo, los 4 pedazos del pastel, y es lo que experimentamos mes con mes. Y se relaciona, hace rato que mencionabas lo de las 4 estaciones de la Madre Tierra, es así, o sea, ¿cuál sería nuestra primavera? Nuestra primavera es... La menstruación. La expresiva. La reflexiva. La reflexiva. Sí, la reflexiva. Claro, el verano, la dinámica. Sí. El otoño. Es la expresiva. La expresiva. Y el invierno es la de resguardo, ¿no? La cuarta fase. Pero sí, o sea, es que realmente estamos muy conectadas a la Madre Tierra. O sea, no es solo un decir, es una realidad. A nivel del cuerpo, estamos completamente conectadas con ella en ese sentido. Me ha tocado así ver como en boletines que tienen que ver con toda esta cuestión de la sustentabilidad y la ecología, cómo se manifiesta mucho esta ideología de que las mujeres somos las que
en las que más se puede caber un liderazgo para hacer muchas cosas por el planeta. En este sentido también, ¿no? Porque somos como más conscientes, porque vivimos los ciclos igual que ella. Ujú. Como tú dices, los hombres también. O sea, Sí, los necesitamos, muchachos. los hombres Nos también, empujan ¿no? así, no sé. Viven, ellos también, por ejemplo, llegan a la andropausia, ¿no? Como nosotras a la menopausia. Pero sí las características son muy distintas. O sea, en nosotras hay como un arraigo más fuerte, mucho más conectado. Es como el embarazo. O sea, ellos no se embarazan, nosotras sí, y ellos pueden llegar a involucrar con la crianza de los hijos, y mucho tiene que ver con lo que la mujer puede hacer para involucrarlo a él en esa experiencia de crianza. Claro. Entonces, Y también lo mismo. la parte femenina que todo hombre tiene, como así nosotras tenemos esa parte Así es. masculina, ¿no? Que Así tanto es. que tanto está conectado con esta dualidad Exacto, femenino-masculino. exactamente. Y nosotros igual. Sí, sí, correcto. Sí, es muy cierto. Hay mujeres muy masculinizadas, ¿no? Por ejemplo. Sí, no, que sin, todo y el sin tiempo hablar están así de machorro, no, o sea, como una mujer, pues, que tiene esta energía resolutiva muy, Ujú, ujú, ujú. ¿no? Exacto, exacto. Así es. Sí, que no tiene que ver con un comportamiento específico. Pues muy buena esta información, me parece sumamente Muy útil. interesante, claro. Sí, es muy claro. útil. Y creo que, bueno, Muy está ahí útil. una invitación a llevar esto a donde estamos más horas del día, que es la chamba, ¿no? Así O sea, es. cómo aprovechar esta información en la práctica y hacer de ella una herramienta. Así es. ¿No? Exacto. Que Sí, no hacerlo quede completamente como, "Ay, sistemático. qué interesante conocimiento", pero pues si lo estamos viviendo literalmente todos los días, Ujú, ujú. qué mejor que hacer uso de ello, ¿no? Exactamente. Sí, capitalizarlo. Ujú. Y fíjate que ha sido como una suerte que en este caso hemos tenido, porque te cuento que el 27 de septiembre el TEC de Monterrey va a hacer un congreso que se llama Congreso Mujeres de Éxito y de la Alta Dirección, La donde alma justo mater. Saludos. van a hablar de todo lo que tiene que ver con los retos, ¿no? Que las mujeres ahora nos enfrentamos en los ambientes organizacionales para llegar, ¿no? a liderazgos, para llegar a dirigir Todo el proyectos, desafío. equipos de trabajo, todo el desafío que hay con toda esta con toda esta cuestión de la equidad de género, derechos humanos y demás. Y también nos sorprendió. Nosotros tocamos la puerta para empezar a hablar de estas cosas en las organizaciones y nos sorprendió que aceptaran llevar un taller. Entonces, Red Lunares va a estar participando en ese congreso el 27 con gusto! un taller que se llama el ciclo menstrual y el ciclo laboral. O sea, el vínculo entre el ciclo menstrual y el ciclo laboral. Qué gusto. Y mi reconocimiento al TEC y a las Sí, organizaciones que están no, abriendo, que maravilloso. están entrando en apertura para estos temas, que no, o sea, que es lo que es, y es en lo que Ujú. estamos, y qué mejor que de esa manera orgánica vincularlo, ¿no? Así es. Y hablar de ello. Así es. Y ojalá que las escuelas también tengan apertura para abordar estos temas desde esa naturalidad, ¿no? Ujú, así es. Desde cómo aprovecharlo, no nada más, niña, un día vas a tener que usar una toalla y vas a tener, no, sino eso es algo que te va a empoderar, Así es. es algo que te empodera. A nosotros nos empodera y fíjate que también a las organizaciones les conviene porque hay también como investigaciones de cómo el ausentismo laboral crece en los periodos de menstruación ¿Qué de las tal? mujeres. O sea, ¿Qué tal? hay medidas, han medido eso, el ausentismo laboral. Ok. Entonces, si se crearan estos espacios, si hubiera un respeto por estos espacios y las mujeres mismas también los Fomentaran, exigieran, los ujú. fomentaran, seguramente el ausentismo laboral bajaría muchísimo. Claro, claro. Entonces, todos salimos ganando Todos salimos realmente. ganones. Sí. Y estamos conectados con el flujo Sí, de cómo con nuestra son las naturaleza, cosas. así es. Exactamente. Roxana, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias. Paola, un placer. Qué gusto compartir este espacio contigo. Un Ya sabes placer que esta es tu compartir casa. todo esto. Muchas Cuando quieran gracias. tener presencia en Redes Lunares. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Magda, gracias también. Los esperamos el próximo martes y recuerden, sigamos cultivando nuestra curiosidad. Que tengan muy, muy linda semana a todos. Abrazos.
RadioTV.mx presentó RadioTV.mx. Dos de ojo y uno de lengua.